capítulo 14, verso del 1 al 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofé, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará en su lugar, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, hoy nos acercamos delante de ti, pidiéndote, Padre Dios Todopoderoso, que tú tomes dirección de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestro corazón. Queremos, bendito Dios, Señor, traer palabra, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, y que esta palabra, Dios, se quede grabada en la mente y en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de ser portavoces de tan bendita y santa palabra, Dios. Gracias, Dios, también por tu pueblo, el cual tú compraste a un precio muy caro, al precio de sangre, Señor, el cual tú lavaste y perdonaste todos sus pecados. Hoy, Padre, te doy gracias por cada uno de ellos, Padre, y te pido que hoy tú seas quien hable a la vida de cada uno de ellos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Como introducción, hermanos, muchas veces me han preguntado que si hay niveles de pecados, que cuál es el pecado peor, ¿sí? Y muchos hermanos piensan que el mayor pecado fue la rebelión de Satanás. Otros piensan, hermanos, que el pecado de desobediencia de Adán fue uno de los peores pecados. Y otros, hermanos, piensan que el peor de los pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia nos dice, hermanos, que ciertamente hay pecados de muerte. Primera de Juan, si no me equivoco, es capítulo 5, dice que 5:16 dice que hay pecados de muerte, por lo cual Él nos pide que se ore por ellos. Y hay pecados también, hermanos, pecados internos y pecados externos. Ahorita te voy a explicar por qué te estoy dando esta enseñanza. Hay pecados, hermanos, internos que no son tan escandalosos. La gente puede ser una persona amargada, o puede ser una persona orgullosa, y son pecados, hermanos, internos. Pero hay pecados, hermanos, que son externos, que son como más escandalosos, ¿verdad? Nosotros le ponemos nivel, hermanos, porque de repente vemos un pecado de adulterio que es muy escandaloso y decimos o lo ponemos en una posición más alta, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que nuestro Dios es santo y que Él aborrece todos los pecados. Hoy, hermanos, te estoy dando esto como introducción porque yo te quiero hablar de un pecado, hermanos, que no es tan escandaloso, pero que trae unas consecuencias muy graves, y es el pecado de la incredulidad. Amén. Es un pecado, hermanos, que quizá interno,
que quizá no sea visible, pero está dentro de nosotros. Y este pecado, hermanos, es del que yo quiero hablarte. Un pecado, hermanos, que trae consecuencias graves, porque dice las Escrituras que el que cree ya ha sido salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. O sea, es un pecado, hermanos, que te trae condenación. Un pecado, hermanos, que empieza con una lista en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 7, que dice que los cobardes e incrédulos, y los abominables, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, eso es un pecado, hermanos, que simplemente de no creer ya ha sido condenado. Entonces, trae consecuencias graves este pecado. Ahora, hermanos, tenemos que descifrar primeramente qué es este pecado, porque muchos de nosotros somos incrédulos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. A través de esta predicación, de esta enseñanza, nos vamos a dar cuenta, y yo creo que nos vamos a analizar y decir: yo soy un incrédulo, o yo soy un hombre de creyente. Amén. ¿Qué significa incredulidad? Bueno, automáticamente, hermanos, es sin fe. Fíjate que esta palabra, hermano, yo la busqué en un diccionario secular. Y fíjate que en ese diccionario secular me dice que la incredulidad es sin fe. Y tú sabes, hermanos, por medio de la palabra, que sin fe es imposible que es imposible agradar a Dios. Entonces, este pecado, hermanos, de la incredulidad trae muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque te condena, hermanos, y porque tú no puedes agradar a Dios, porque la incredulidad es sin fe. ¿Qué otra palabra me dio el diccionario, hermano? Dice: alguien que no cree con facilidad. Ese es un incrédulo. Alguien que no cree con facilidad. Tercera definición que me da dice: es alguien desconfiado. Alguien que no cree y que tiene duda. Espero, hermanos, que no haya gente desconfiada o gente dudosa, porque eso es un síntoma de que la persona sea incrédula. Ahora, ¿por qué, hermanos, estoy hablando de este pecado, hermanos? Bueno, porque me llama la atención, hermanos, el versículo donde empezamos a leer, en Números capítulo 14, verso 1, en el verso 11, hermanos, a terminación, me llama la atención lo que Dios dice. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿cuáles son las señales que Dios había hecho delante de ellos, por lo cual, hermanos, había tanta incredulidad? Porque Dios está diciendo, hermanos: ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo? Con todas las señales que he hecho delante de ellos. Ahora, necesitamos ir, hermanos, al principio y ver que es un pueblo, hermanos, que salió de la esclavitud. Un pueblo que estuvo 400 años esclavo en Egipto y que Dios sacó con mano fuerte. La Biblia dice, hermanos, que Dios hizo muchas señales en Egipto para que ese pueblo viera y pudiese confiar en Dios. Ahora, yo no creo, hermanos, que Dios haya hecho esas 10 señales, porque se habla de 10 plagas, pero yo les llamo señales. 10 señales, hermanos, que Dios quiso mostrarse al pueblo, no a Faraón, porque la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Y entonces, al endurecer el corazón de Faraón, él no creía. Pero era para que Dios manifestara su poder y el pueblo pudiera contemplar que el Dios que los iba a sacar de Egipto era un Dios confiable, un Dios todopoderoso. Perdón, ando un poquito más de la garganta, esto no voy a estar tomando agua. Entonces, hermanos, dicen las Escrituras que Dios no lo está haciendo, hermanos, para él mostrarse, hermanos, o engrandecerse, sino para que el pueblo pudiese confiar en él.
Y cada uno de nosotros que hemos estudiado las Escrituras, nos damos cuenta, hermanos, que las señales que Dios hizo no eran fáciles. Es más, sabemos, hermanos, que por medio de los hechiceros, ellos también hacían señales, pero tienes que estar pendiente, hermanos, de que el poder de Dios siempre será mayor que el del diablo. Eso tienes que grabártelo en tu mente, hermanos, y creer, confiar plenamente. Entonces todo este pueblo, hermanos, pudo ver cómo ese río, el río Nilo, cómo se convertía en sangre, cómo las plagas, cómo la muerte de los primogénitos. Hermano, era tremendo. Si tú meditas en cada una de las cosas, tú verás las cosas que estaban viviendo en Egipto. Toda esa mortandad, hermanos, que había, ese momento de tinieblas, hermanos, que ni siquiera podían alcanzar a ver más delante de su mano. Todo esto Dios lo hizo, hermanos, y hoy se los está recalcando. Él no solamente, hermanos, esas 10 plagas que mandó Dios a Egipto, sino que hubo una travesía en el desierto donde ese pueblo, hermanos, miraba la gloria de Dios manifestada, hermanos, en esa columna de fuego y en esa nube de humo. En todo su caminar, allí estaba, hermanos, esas dos manifestaciones, una de día y otra de noche. Y sin embargo, hermanos, Dios les está ahorita aquí recordando y les está diciendo todo lo que pasaron, hermanos. Hay textos que dicen las Escrituras, hermanos, que los 40 años que ellos anduvieron caminando por el desierto, mira que los pantaloncitos de los niños, hermanos, conforme iba creciendo el niño, el pantaloncito iba creciendo. La camisita, hermanos, no les quedaba como ella. Los niños, mira, papá, ya no me queda venido. Tú ves a tu hijo que ya le queda la ombliguera. En ese tiempo, no, hermanos, porque Dios tenía tanto poder, hermanos, que mira, crecía el niño, crecía el zapatito, crecía el pantaloncito y crecía la camisa. Hermanos, 40 años viendo las manifestaciones, las señales de nuestro Dios, hermanos, y el pueblo no pudo creer a todas estas señales. Y Dios dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me creerán de todas las señales que yo he hecho? Y ellos han visto. Entonces vemos, hermanos, que Dios aquí está hablando y está diciendo, hermanos, que el pueblo no puede creer, hermano, a pesar de que haya visto tantas señales de parte de Dios. Hermanos, sorprendente lo que este pueblo vio. Este pueblo vio, hermanos, el mar abierto, hermanos, y entraron por ese mar. ¿Es fácil para el ser humano? No es cosa sobrenatural, hermanos. No es natural ver, hermanos, que el mar se abra. Y sin embargo, este pueblo, hermanos, pudo ver el poder de Dios abriendo los mares y ellos pasando por seco. Y sin embargo, hermanos, dicen las Escrituras que este pueblo iba por una promesa. Porque Dios les había prometido algo. Y le había prometido, hermanos, una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, hermanos, dice tantitos capítulos, o un capítulo antes, dice que ellos, hermanos, llegan delante de la promesa y mandan 12 príncipes, 12 personas principales de las 12 tribus a inspeccionar la tierra. Y dice, hermanos, que ellos fueron con una dirección de parte de Moisés diciéndole: mira cómo viven dentro, si viven en tiendas o en casas fortificadas. Ve si verdaderamente lo que Dios dice es que si sus frutos son buenos o son malos. Mira la cantidad de gente, si son pocos o son muchos. Hermano, y estos 12 dice que entran y empiezan, hermanos, a visualizar todas las cosas. Y ciertamente lo que Dios les había dicho era verdad. Era una tierra que fluía leche y miel, tanto que trajeron una prueba, hermanos, de un racimo de uvas. Y dice que no lo podía cargar uno solo, sino que tenían que dos, uno atrás y otro adelante, y traer solamente un racimo de uvas. E imagínate tú, hermanos, Dios no miente. Pero dice las Escrituras, hermanos, que 10 de ellos regresaron con una respuesta fibrosa, diciendo: no, hombre,
Ciertamente la tierra es como dice, pero mira, están los hijos de Anak, gigantes. Hay gente, hermanos, que a la hora de las promesas de Dios empiezan a ver gigantes. Y ven gigantes, hermanos, los obstáculos. Pero es porque muchos hermanos ven sus ojos y se miden con los gigantes a su capacidad. Pero otros hermanos no se miden con ellos, sino miden la grandeza de Dios, el cual les había dado la tierra. Y aquellos gigantes, hermanos, se quedan chiquitos. Ellos vieron obstáculos, como muchos de nosotros muchas veces vemos obstáculos para tomar las promesas de nuestro Dios. Entonces dicen las Escrituras, hermanos, que 10 vinieron con un espíritu diferente, pero 2 dijeron: ¡hey! Nosotros nos los podemos comer, hombre. Ellos pueden ser reducidos a un pan y nos los podemos comer de tal manera. Estoy hablando, hermanos, de Dios, de 2 creyentes y 10 incrédulos, que no les permitió, hermanos, poder tomar las promesas de Dios. Entonces vemos, hermanos, que las promesas de Dios que nosotros tenemos, las tenemos que conquistar, y se conquistan con fe, creyendo en nuestro Dios. Ya Dios había dicho, hermanos, que era una tierra que les había dado. En el capítulo 13, verso 2 dice: envía a tu hombre a reconocer. Ahora, una de las últimas pruebas que le estaba poniendo: envía a tu hombres que reconozca la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ya estaba dado. Era cuestión nada más de entrar, hermanos, y tomarla. Ese Dios, hermanos, que había hecho señales y maravillas y milagros, era capaz, hermanos, para deshacer a cuantos se le pusieran enfrente. Pero muchas veces, hermanos, somos tan incrédulos en nuestro Dios que no podemos creer, a pesar de todas las señales que Él hace a través de todos los tiempos. La incredulidad, hermano, impide tomar las promesas de Dios, porque todas las promesas, hermanos, son para los que creen. Por ello la Biblia está llena de promesas, pero solamente los creyentes son los únicos que se ciñen de ella, porque creen que la promesa ya ha sido dada y que solamente es cuestión de tomarla por la fe. Ha habido, hermanos, incrédulos en todos los tiempos. Nosotros podemos juzgar al pueblo de Israel y decir: híjole, pero ahorita te vamos a medir a ti. Dice después, hermanos, que Jesucristo también viene a la tierra. Dios se hace carne, hermanos, y ve, hermanos, que a través de todas las generaciones hay gente incrédula. Jesús vio la incredulidad, hermanos, de ese tiempo de los judíos, y Él tenía una palabra: oh, generación incrédula. Él menciona, hermanos, también Jesús vio todo esto, hermanos, alrededor de ese pueblo del cual Él vino, hermanos, a buscar, y sin embargo no creyeron en Él. Juan 12:37 dice: pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Qué hizo Jesús? Lo mismo que el Padre. El Padre hizo muchas señales para que el pueblo hebreo pudiese confiar y pudiese creer en Dios, y sin embargo Dios se queja diciendo: ¿hasta cuándo me creerán? Entonces Jesús viene a la tierra, hermanos, y ve que a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. La pregunta es: ¿qué señales hizo Jesús? Jesús, hermanos, dice en las Escrituras que vino, hermanos, levantando muertos, que vino, hermanos, dándole el habla a los mudos, que vino, hermanos, dándole el oído a los sordos, que vino haciendo grandes maravillas, dándole de comer a multitudes de unos cuantos pececillos, mostrando su poder, hermanos. Jesús mismo mostrando que Él podía darle de comer, hermanos, con unas pequeñeces de panes y con unos cuantos peces a multitudes. Ellos vieron, hermanos, todo lo que Jesús hizo durante su tiempo o su vida en esta tierra. Y sin embargo Jesús termina diciendo que no creía
creían a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos. Sus apóstoles recibieron una potestad y habían visto todas las señales, los prodigios y los milagros que Jesús había hecho. Y ellos recibieron potestad delante de Jesús, ¿verdad? Que les dio la potestad para hacer maravillas, para hacer milagros. Y dice las Escrituras, hermanos, en Marcos 6:4. Bueno, vamos tantito antes. Dice ahorita las menciones el texto. Dice las Escrituras, hermanos, que un hombre vino con sus discípulos para pedir, hermanos, que echara fuera un demonio. Y dice, hermanos, que no pudieron echar fuera ni un demonio. Y Jesús, hermanos, le reprende, les exhorta diciendo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Vemos, hermanos, que tanto el pueblo judío en ese tiempo como los apóstoles batallaban, hermanos, por poderle creer a Dios. Marcos 6:4 decía: mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice la Biblia, y no pudo hacer allí ningún milagro. Fíjate nada más. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sus manos. Y estaba asombrado. Jesús estaba asombrado, hermanos, de la incredulidad de ellos. Jesús había hecho milagros, hermanos, en la región donde Él está hablando, que Él está en donde había nacido. Pero ni sus mismos parientes, hermanos, podían creer en Dios. Él mismo les está diciendo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Porque decían: ¿de dónde sacas tales milagros? ¿Acaso no es el hijo de José? ¿No es el carpintero? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿Y sus hermanos? ¿De dónde pues saca ese poder? Y no pudieron creer, hermanos, en Él. Y Jesús es cuando dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y dice, hermanos, que Jesús se maravilló de la incredulidad de la gente. 2 veces menciona, hermanos, la Biblia que Jesús se maravilló. Una de un hombre, hermanos, que tenía fe. Un hombre que no menciona su nombre, sino es conocido como el centurión. Y otra vez es esta la segunda vez, que Jesús está maravillado por la incredulidad de la gente. ¿Por qué, hermanos? Porque no creían, a pesar de haber hecho tantas señales delante de todos ellos. Veamos, hermanos, que así como Dios batalló con el pueblo hebreo, Jesús batalla con los judíos, y hoy, hermanos, Jesús está batallando con su iglesia. Porque la iglesia, hermanos, tiene incredulidad. No cree. Todas las promesas y las señales, hermanos, son para los creyentes. Marcos 16:15 dice: y estas señales seguirán a quienes. Él está hablando de señales. Seguirán a quienes, a todos los que creen. Pero tal parece que en la iglesia, hermanos, no hay creyentes. ¿Por qué? Porque les ponen un endemoniado delante de ellos. Y pasa lo mismo con sus apóstoles. No pueden echar fuera ni siquiera un demonio. No pueden, hermanos, creer que poniendo las manos en los enfermos van a sanar. No pueden creer, hermanos, que si comiesen cosas mortíferas no les hará daño. Hermanos, tristemente, no podemos creer en Dios. Y a pesar, hermanos, de que la iglesia ha visto todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, la iglesia vio, hermanos, o conoce todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Que Dios hizo tantas señales,
Y sin embargo, hermanos, sigue la misma incredulidad. No puede creer, hermanos, que Dios pueda librar a hombres de problemas, sabiendo, hermanos, que Dios libró a gente que estaba en peores problemas. Vemos que no solamente hizo Dios milagros con el pueblo hebreo, sino que vemos a un Daniel que es enviado a un pozo de los leones, y que Dios es capaz de cerrarle la boca a esos leones hambrientos y no poder tentar a los que él ama. Porque Daniel, según el ángel, era muy amado de Dios. No podemos creer que Dios nos pueda librar de problemas que tengamos. Había unos hombres que estaban destinados a echarlos a un horno de fuego. Y sin embargo, hermanos, ellos decían: sea que nuestro Dios nos libre, o sea que permita la muerte, sea el nombre de él glorificado. Pero era gente, hermanos, que estaba creyendo y confiando a Dios, que Dios era capaz de poderlos librar del horno de fuego. Y dicen las escrituras para testimonio tuyo que cuando se abrió ese lugar, hermanos, la gente que lo abrió dice que lo consumió el fuego. Pero a los que metieron, que eran siervos servidores de Dios, dice que ni siquiera sus prendas olían a humo. Porque este Dios, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y ha visto la incredulidad en el pueblo hebreo, y Jesús la manifestó en el pueblo judío, y hoy está viendo la incredulidad de la iglesia. ¿No creen que Dios sea capaz, hermanos, de sanarte de cualquier enfermedad? ¿No crees que Dios sea capaz de librarte de cualquier problema que tú tengas? Estamos caminando como Pedro, hermanos, muchas veces en la palabra y muchas veces en la duda. Pedro fue llamado cuando Jesús iba caminando por el agua y dice: si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro dijo: una palabra por tu palabra, Señor. Y empezó a caminar. Es importante que tú creas a la palabra de Dios, porque eso, si tú la crees, te llevará a la sobrenaturalidad de Dios y te sacará de la naturaleza humana que tú tienes sobre ti. Pero dice las escrituras que Pedro solamente por un ratito, porque así muchos creyentes creen cuando las cosas están bien, pero cuando empiezan a voltear sus ojos a las tempestades, entonces empiezan a dudar y empiezan a hundirse. Así está la iglesia hoy. ¿No creen que Dios puede hacer maravillas hoy? ¿No creen que Dios puede hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros? Él es suficiente para ti. Él dice: no te preocupes por lo que has de comer, no te preocupes por lo que has de vestir. Mira, los pájaros no siembran ni ciegan. Pero tú, en cuanto te llega la dificultad, empiezas a dudar: ¿qué vamos a comer mañana? Dice las escrituras: no te preocupes, tu Dios es suficiente. Dios es suficiente, hermanos, para todas las necesidades del ser humano. Quizá muchos de nosotros, hermanos, no podamos creer en Dios, pero la Biblia dice de un hombre incrédulo llamado Tomás. Y él dijo, cuando le dijeron de la resurrección de Cristo, era normal que una persona resucitara, ¿verdad que no era natural? Pero había alguien que tenía poder para resucitar y tenía poder para dar su vida y volverla a tomar, y ese hombre llamado Jesús. Él les había dicho que él iba a resucitar. Él ya les había dicho que era necesario que muriera, pero que resucitaría al tercer día. Pero hay un hombre que no cree, llamado Tomás, y dice: yo, hasta no ver, no creer. En el reino de Dios es lo contrario. Si quieres ver las maravillas de Dios, tienes que creer.
Porque si tú no crees, porque dicen las Escrituras que el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay. Y yo pienso que tú no crees que Él está aquí, hermanos, porque tu alabanza no sería la forma en que tú lo alabas. Tú no le crees a Dios que dice, por medio de la persona de Jesús, que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, Él ha prometido estar. Tú no crees, porque si no, tu alabanza no sería tan indiferente. Tú no crees que Jesús está en este lugar y por ello eres muy indiferente ante la presencia de Él. Pero Él, hermanos, Él nos dice que es necesario que si nos acercamos a Él, creamos que le hay. Es importante que tú entiendas, hermanos, y que confíes en Él, que no dudes. Isaías 40 nos da una definición de nuestro Dios, que no solamente hace grandes señales, sino que nos da una visión de la grandeza de Él. Está hablando Dios a través del profeta Isaías en el verso 12, capítulo 40. Y Él pregunta: ¿quién midió las aguas sobre el hueco de sus manos? O sea que Dios está diciendo, hermanos, que esas 3 partes, hermanos, de mar con una porción de tierra, Él las midió en el hueco de su mano. Eso es lo que Él está enseñando, está diciendo. Eso es lo que Él está diciendo, que las aguas Él las midió con el hueco de su mano. Y los cielos con su palmo. ¿Cuál es el palmo si no es esto solamente? Él midió, hermanos, el cielo con el palmo de su mano. Imagínate tú, el cielo con el palmo de su mano. Imagínate su grandeza. ¿Tú crees que todo esto Dios lo deja por presunción? Dios lo deja para que tú puedas creer en Él y no vivas atemorizado a la hora que tengas cualquier dificultad. Él sigue diciendo: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. O sea que tú cuando vas a levantar, trata de levantar tantita tierra de ahí. Trata de levantar tanta tierra del suelo. Y vas a entender que con esos 3 dedos es con lo que tú lo vas a hacer. Bueno, pues Él dice que Él con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y sigue diciendo: pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró las sendas de la prudencia? He aquí que las naciones son como la gota de agua. O sea que las naciones delante de Dios son como esto, como gota. Estás contemplando la grandeza de tu Dios y Padre. Dice que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí, hace desaparecer las islas como polvo. Y las islas se desaparecen. Este es el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, el cual ofreció a su Hijo por amor a ti. Y dice la Biblia que si te dio lo mejor de Él, ¿cómo no te dará todas las demás cosas? ¿Por qué vives atemorizado? ¿Acaso Dios no es capaz de sacarte de la dificultad, de la enfermedad, del problema que tú tengas? Dios puede sacar de cualquier situación que tú estés viviendo. Solamente que hay impedimentos
que le impiden que Dios actúe. Y ese impedimento es tu incredulidad. Tú no crees y por eso dudas. Tienes que confiar plenamente en Dios y ser una persona de fe. Porque este libro está lleno de promesas. Pero todas las promesas son para los que creen. Si tú no las crees, por ello vives así. Amén. En Él son las promesas y el amén. En Él está todo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Le puedes dar un aplauso a tu Dios? Aleluya, Dios de Dios. Dios quiere, hermanos, que ya no camines en tu naturaleza, sino la sobrenaturalidad de Dios. El Señor Jesucristo, hermano, le dijo a Marta, le dijo: Marta, no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios. Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Aleluya. El día que tú creas, hermano, que Dios está aquí, tu alabanza y tu adoración será diferente. Yo creo, hermano, siempre que yo me paro allá adelante, yo creo que Dios está. Y está sentado en su trono. Y está viendo mi oración. Porque dice que sus ojos están sobre toda la tierra. Y Dios, su grandeza, hermanos, es tan grande que el mundo lo ve así. Él sabe todo lo que pasa. Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que te aflige. Él sabe todas las cosas. Porque ¿quién enseñará ciencia? O le dirá ya cómo hacer las cosas. Él tiene todo el poder. Solamente que tu mente está limitada. Que no puedes creer en la grandeza de tu Dios. Y ahora, papá. Mira, hermano, cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que yo tenía una confianza con mi papá. Porque sabía que mi papá era el proveedor. Y si no había alimento, decía: ya no tarde en venir mi papá. Él va a traer alimento. Y Dios, hermanos, yo digo: ¿por qué se muestra como un padre? ¿Qué padre habrá mejor que Él? Si tu papá, levanta la mano aquí cuando tu papá lo dejó sin comer. Estoy hablando de tu papá terrenal. ¿Alguna vez te dejó sin comer? Levanta la mano sin confianza. Una persona, dos personas. Si los hombres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, un más nuestro Padre Celestial. Él, hermanos, es nuestro proveedor. Y Él dice: no te preocupes. No importa que vengan malas noticias. Es un momento en el cual Dios quiere glorificarse. No importa cuál situación estés viviendo, confía en Él, Él es capaz. Mira, no importa las amenazas de los hombres, son humanos. Teme a Dios, no a los hombres. Los hombres, por muy altos o muy fuertes que estén, tienen el mismo corazón que tú tienes, el mismo tamaño. Pero hay un Dios que, si tiene este tamaño, tendrá un corazonzote que no puede dejar de amarte. Ponte de pie. Termino con esta cita, Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. ¿Quién lo dijo? Jesús. Si puedes creer. ¿Cuántos pueden creer? Amén. Si puedes creer. Si puedes creer que tu Dios es suficiente. Amén. Si puedes creer
montaña esté delante de ti. Si puedes creer que ya esa montaña, quítate. Ponle a esa montaña una montaña de problemas. Visualiza tu problema. Míralo como una montaña, porque si lo ves. Hay veces que un problemita, voltea a ver a la grandeza de tu Dios y verás que el problema que tú tienes es tan chiquito. Te volteas a ver a tu Dios tan grandote y dices, tú, Señor, ¿y para qué molestarte? ¿Sabes por qué estos hombres no entraron a la tierra prometida? Por incrédulos. Porque no creyeron que Dios sería capaz de darles esa tierra. Y se vinieron con los gigantes, ellos con ellos. Hubieran venido a su Dios con ellos. ¿Cómo crees que hubieran quedado los gigantes? Como pigmeos. Dios aplastará a tus enemigos. Todo el que se levante contra ti, Dios lo aplastará. Porque tú eres su hijo. Cree que tú eres su hijo. Cree que este Dios es tu Padre. Y entonces no tendrás duda y tendrás temores. En paz te acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. No temas, dice Dios. 365 veces Dios repite y dice, no temas porque yo soy tu Dios. No temas porque yo estoy contigo. Puedes creer sus promesas son para todo el que cree. Y de esta montaña, quítate. Quítate que voy a pasar. No tengo el tiempo para dominarte. Te voy a atravesar. Porque Dios está contigo. Oh, ánimo. Bendito sea el nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. En todo el tiempo de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias Dios, gracias Dios, porque aunque no te veamos, tú estás orando. Él está orando en tu necesidad, aunque tú no lo veas. Él ahí está, orando, porque Jesús dijo hasta el día de hoy, mi Padre y yo estamos trabajando. Aleluya. Puedes sentarte.